En live video, exactamente. Ahí está. Qué rápido llega el jueves, porque para mí parece como que era ahorita cuando estábamos conversando. Y tan pronto que llegó él. No, esto es rápido. Ay. La vida va caminando de una manera. Y yo le decía a los muchachos, creo que el domingo o el lunes, que estábamos hablando algo, que nosotros estábamos muy emocionados y como con algo fuerte por dentro por el tema que estamos preparando. Porque es un tema que es como muy fuerte. Sí, claro, Y nosotros queremos que ellos lo vean de la manera mejor posible, o sea, con la intención mejor posible. Claro. Lo que estamos haciendo es estudiando y escudriñando lo que son las raíces. Buenas noches, Germania Paulino, ahí dice Medina, pero es Paulino. Germania, Sí, claro, Germania, sí, ¿cuánto tiempo? Pues sí, entonces al momento preparar el tema muy emocionado porque sé que va a ser de gran beneficio para todos, porque es algo como que ajusta o que nos da la oportunidad de nosotros volver otra vez a conectarnos a las raíces de nuestras creencias. ¿Sí? Claro. No, porque el asunto que pasa es que hablábamos en uno de los capítulos anteriores, cuando un niño se desprende de sus antepasados. Exacto. No quizás porque quiere, sino porque por algunas razones alguien se ha interesado, no sabemos por qué, no sabe, y no conoce sus abuelos, no conoce sus padres. Este niño crece con baches. Exacto, claro. Y eso se ajusta también a lo que es las raíces de la fe, del cristianismo, que es necesario conocer. Amén. Para, como decía Benjamin Franklin, decía que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. En otras palabras, para nosotros no cometer los errores de nuestros antepasados, es necesario por lo menos conocer algo. Exacto. Para estar afincado exactamente en lo que, quién era Yeshua, quién era Jesús. El maestro, su majestad, el que vino, el que viene y el que vendrá, y conocer de él y poder nosotros estar anclados exactamente en ese Yeshua. Amén. En el judío, en el hijo de Miriam, el hijo de María. Van a escuchar de vez en cuando ahí nombres, pero tenemos que recordar que Yeshua es un judío y sus familiares todos son judíos. Todo lo que la Torá habla, traducido Biblia, todos son judíos. Todos. Entonces, aquí vamos a escuchar nombres judíos que luego se tradujeron y no vamos a entrar en eso de la semántica, que es la parte de la gramática que tiene que ver con eso de los nombres, porque los nombres no se traducen. Exacto. No se traducen los nombres. Y así vamos a escuchar nombres hoy como Gilel, exacto, Lucas, como Matillahu, Mateo y Miriam, la madre de Yeshua, de Jesús, y unos nombres que van a sonar por ahí. Es decir, Orlando, que sí, estamos muy algo, Carlos, que yo quiero que nuestros hermanos estén pendientes. Tanto usted como yo estamos analizando las escrituras, la Torá, la Biblia, desde una manera histórica. Nosotros no estamos viéndolas como religión. Nosotros estamos viendo el libro de las instrucciones que nos dejó Hashem, que nos dejó Dios, correcto, que lo transmitió a través de Moisés como libro de instrucción. Claro. O sea, nosotros no profesamos ninguna religión en sí, sino algo de historia, algo de estudiar. Como por ejemplo, lo que usted investigó hace por tiempo, que lo trajo esta semana. Ese es un estudio muy importante. ¿Por qué? Porque fue una investigación que usted hizo desde las raíces hebreas, consultando muchos libros de Israel y de lo que pasó en Jerusalén en esos tiempos. Y algo muy importante, que yo quisiera que después de todo, darle un poquito de lectura a eso,
porque le va a dar al que nos está escuchando como engrandecer el conocimiento en cuanto a las raíces de donde nosotros venimos. Claro, no, porque hemos hablado anteriormente sobre el asunto de que usted como ingeniero agrónomo sabe que cualquier árbol, cualquier mata que se siembre y no tiene una raíz firme, fácilmente después se puede quebrar y se puede perder, y los frutos a veces no van a salir muy buenos. Exacto. Es necesario conocer esto. Como dice Rolando, no hay ningún interés ni ninguna agenda escondida de dónde queremos llevarles, si queremos sacarle del lugar donde están de reunión. No, nada de esto. Lo único que estamos haciendo es las raíces hebreas de la fe. Y luego vendrán muchos temas más que es sobre la creencia que tenemos y seguir adelante. Así que nos vamos a nutrir. Sí, nos vamos a nutrir. Algo para que no se asuste tampoco. Nosotros nos vamos a fundamentar esta noche, más que todo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Correctamente. Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra claramente cuándo es la disyuntiva, cómo el pueblo hebreo y los nuevos creyentes que no tienen religión, sino que son nuevos creyentes en las raíces que conocemos, van como despegándose poco a poco, Carlos, como usted decía en esta tarde que estábamos hablando. Correcto, porque están por acá ya. Sí, ya podemos comenzar, porque Johnny Miranda está ahí, y está Elena Ulloa, está Silvio Morissette, Maribel, Antoine Jiménez. La familia. Aquí estamos bien, aquí estamos cómodos, porque estamos con la familia. La familia. Y cuando uno está en familia, no hay problema. No hay ningún problema. Está más que confiado. Pues estamos contentos. Es decir, que la semana pasada estuvimos hablando entonces de cuando aparece Yeshua, Jesús, aparece en todo esto. Que él le decía maestro también, ¿verdad? El maestro, claro, el maestro. Por eso que en la Biblia se ve la palabra rabí y la palabra raboni, que es una forma de decir el rabino. Porque él era un maestro. Él era un maestro. Su majestad Yeshua, el Mesías del mundo, el uno y el único, en el que creemos que es el único, que no hay otro. Este Mesías se encontró con situaciones muy difíciles al comienzo, pero él como un enviado, como un embajador fiel a su trabajo. Debemos recordar que Yeshua, Jesús, es el enviado del Padre. ¿Para qué? Lo leímos, recuerda usted, en Matillahu 15:24. Dice: yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hablábamos nosotros las semanas pasadas, no cuántas, 3 o 4 semanas, que Yeshua, Jesús, eso fue lo que vino a hacer exactamente, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, refiriéndose a las 12 tribus que ya hemos hablado, que 10 se fueron a la parte norte con Samaria y que 12 quedaron a la parte sur de Jerusalén, donde estaba el templo de Jerusalén. Jerusalén como capital. Ok, ahí estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ya eso lo hemos hablado en otros capítulos anteriores. Si algunas cosas no pueden captar, por ejemplo, en lo que vamos a hablar esta noche, pueden ir después y chequeando. Ya llevamos 6 secciones, ¿verdad? Este es el número 6 secciones. Una maravilla esto. Entonces Jesús aparece dentro de esto, y cuando él aparece, hay maestros, hay escuelas de pensamientos, hay muchas escuelas. Entre ellas están los fariseos, los seduceos, los celotes, los sicarios. ¿Quiénes más estaban? Están los esenios, que le pertenecía a Yeshua, claro, y Juan Bautista. Y estaban 2 escuelas que eran grandes. Vamos a decirle como se llama la de aquí, la universidad, Harvard. Como Harvard University, más o menos, algo así tremendo, que eran lo que la dirigía, se llamaba Hillel, era uno, el maestro Hillel, y el otro era Shammai. Hillel era el abuelo, ¿verdad? Sí. El abuelo de Gamaliel, sí. Hermano, el que instruyó a Pablo. El que instruyó a Rabino Pablo, que Pablo es un rabino también, judío, rabino judío. Ese Gamaliel, el nieto de Hillel. Hillel es un tremendo maestro, que también estaba Shammai con otra escuela de enseñanza de Torah. Que estaban divididas, pero divididas en cuanto a los conceptos. Exactamente. Pero la base de la Torah no había discusión.
Ellos estaban en las interpretaciones que tenían las problemas. interpretaciones, Exacto. como hoy día. Como hoy día. Hay un solo Dios. Ey. Un solo Dios. Un solo hacedor de todo. Un hacedor. Pero hay diferentes formas de cómo acercarse en estos días también, como anteriormente. Exactamente. Eso pasaba. Entonces, Hillel y Shammai son las que tienen las dos escuelas que eran las mejores, vamos a decir. Exacto. Eran las personas creíbles. Después se menciona con Shaul Pablo, que estudió con Gamaliel, el nieto de Hillel. Ok. Cuando hablamos de las raíces hebreas de nuestra fe, las raíces hebreas de los hebreos, llamados judíos porque venimos por la tribu de Judá, de donde viene el león de la tribu de Judá, Yeshua, el Mesías de Israel y del mundo. Cuando hablamos de las raíces, ¿estamos hablando de una religión? No. No, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando nosotros? ¿Algo nuevo? No. De algo que no conocimos o que no conocíamos. O que nos obviaron. O que nos las obviaron, nos la guardaron por ahí. No vamos a entrar en eso, no sabemos por qué. Pero lo más triste, vuelvo y repito, es no conocer sus antepasados. Ok, pero ahora tenemos la oportunidad, porque el Eterno, nuestro Hashem, Dios, creador de todo lo que existe, nos está dando en estos momentos para que nosotros podamos juntos estudiar y buscar dónde están las raíces nuestras. de nuestra fe. Al principio de todo esto era multifacético. Era algo, una conjunción de cosas que habían, de enseñanza, de interpretaciones. Los creyentes, los discípulos, así le llamaban, los creyentes, los discípulos, los del camino, ¿recuerda usted? Y también aparece el maestro Yeshua y monta su escuela. Le estamos hablando de cosas que tienen que ver con el pueblo judío. El pueblo judío son enseñanzas, historias del pueblo judío. ¿Cómo sabemos, Orlando y yo, de estas cosas? Es porque, como le dijimos antes, estudiamos judaísmo por más de 7 años, entre 7 y 8 años, para poder conversar con nuestros hermanos sobre las raíces. Entonces, Yeshua forma a Jesús una escuela también, porque era un maestro, y se llamaba los Nexaritas. Los Nexaritas, porque era Nexarita. Este fue el más conocido en sus primeros 10 años. No había gentiles. Todos y todas eran judíos. Eran judíos, no habían gentiles. Ok. Cuando Yeshua decide desde su Beidín, el Beidín viene siendo como el centro de operaciones allá en Jerusalén, ubicado en Jerusalén, a que se ampliaran estos conocimientos. Yeshua dice, bueno, como ustedes saben, yo dije desde el principio que yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que además tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De qué redil? Del redil del pueblo judío, por genealogía, pero que estábamos todos escondidos ahí detrás. Entonces, Yeshua dice, bueno, ya se llegó el tiempo de comenzar a buscar el otro redil. Vine a mi pueblo, a unir el pueblo, pero también quiero seguir, porque ese fue el mandato que me dieron. Yeshua es un embajador, y como decía antes, un embajador honesto y responsable. Yo no vine a abrogar la ley, sino yo vine a cumplirla. Y él no se iba a ir de aquí sin él hacer las cosas que el Padre lo envió a que hiciera. La continuidad del judaísmo con Yeshua, anunciado por Moshe en Deuteronomio 18:18, donde dijo, ¿cómo le dijo? A través de Moshe le dijo el Eterno, te voy a traer, te voy a dar, levantaré de ti un hombre de tu pueblo, un hombre como tú. Levantaré. Eso es una profecía. Profecía, exactamente. Y decía el maestro, uno de nuestros maestros, decía que las profecías no son tan grandes cuando se dicen, sino cuando el momento del cumplir se ha llegado. Eso es tremendo, Orlando. Increíble. Cuando el momento de cumplir ha llegado. Y ahora Yeshua Jesús dice, bueno, vamos a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y también ahora vamos a buscar
la del otro redil. Entonces, los judíos que creyeron y aceptaron a Yeshua como el Mesías, ellos no construyeron iglesias. No puede ser, Rolando, porque desde el principio estamos hablando dentro del pueblo judío. Los creyentes no judíos de las naciones que llegaron, los prosélitos, que comenzaron a final del siglo I y se agrandecieron al principio del siglo II. Exactamente. Cuando Pablo y Kefa comenzaron a visitar las ciudades. Claro, que Pedro, Exacto, Kefa y Pedro. Kefa y Pedro, sí. Y comienza entonces a fundirse esto, pero no iglesias, porque todavía en casa. No, en las casas. Hay algo, un ejemplo que los hermanos lo conocen muy bien, Carlos. Y es cuando Pablo está por Troa, por allá, y está medio enfermo y necesita abrigarse. El capote. El capote, dijo, no se te olvide el capote, que me quedó en casa de Putalco, ¿cómo se llamaba? De Carpio. De Carpio. No se olvide el capote que dejé en casa de Carpio. Porque en la casa de Carpio tenían ellos reuniones. Claro. Y Pablo lo instruía en cuanto a la palabra. Claro. Acuérdense, Pablo fue el apóstol escogido para los gentiles. ¿Por qué? Porque entre Pablo y Pedro pasó algo que le vamos a decir ahorita más tarde, cuando usted termine de eso, la discusión que hubo entre ellos, porque Kefa, que es Pedro, decía que había que hacerse judío. Exactamente. Y Pablo dice, no, de ninguna manera. Ellos no claro. tienen que hacerse judíos para pertenecer al Dios de Israel. Eso Claro, vamos a matar, decía con Entonces, la pregunta no fue aquí, ¿qué íbamos a hacer ahora con el pueblo no judío, que somos los gentiles, gentiles, que no pertenecemos genealógicamente al pueblo de Israel? Entonces la pregunta surgió, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Y ahí es lo que dice Rolando. Comienza un problema. Dos vertientes. Kefa, por un lado, Pedro, comienza y dice, no, si ellos quieren seguir con nosotros, tienen que circuncidarse. Y guardar al pacto de Moisés. Completo. Shaul, llamado Pablo, y Bernabé son los comisionados. El Espíritu del Santo comisiona a estos dos hombres tremendos, Shaul, Pablo, el más aventajado de los seguidores de Yeshua, que todavía estamos hablando y seguiremos hablando por la eternidad. Pablo, tremendo, Shaul, tremendo. Pablo dice, no. Ustedes no tienen que hacerse judíos para servir al Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, al Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. No tienen que hacerlo. De ninguna manera. Entonces, ahí es que viene en una parte que hay en Génesis 9, donde se menciona de cómo era que iban a guardar los mandamientos. Exactamente. Entonces le dice Pablo, no, los mandamientos noásicos. Exacto. Ahí que están, no idolatría, establecer corte de justicia, no comer carne de un animal mientras está vivo. ¿Qué más era? No adulterio, no robar. Eran los 7 mandamientos universales por los cuales Noé se guiaba. Recordemos, cuando Noé no están los 10 mandamientos. Estamos aquí para aprender juntos, todos acá. Cuando Noé estaba, Noah, el nombre es Noah, así como se llama el sobrino de Maelo, el nieto de Maelo. Noah, nuestro querido Noah. Noé, no había mandamientos, todavía no había pasado cuando el Eterno, Yuhei Bajei, Dios le había entregado los 10 mandamientos a Moisés, el judío, todo el mundo judío. Todavía no, faltaban muchísimos años para eso. Entonces, ¿cómo cumplía Noé y su gente de aquel tiempo? Bueno, las 7 leyes universales que mencionamos ahorita: no robar, no adulterio, crear corte de justicia para la seguridad social, no comer carne de un animal mientras vive, y esas eran 7. Acuérdense, no idolatría y esas cosas. Shem, que era el padre de la descendencia de Abraham,
lo que le enseñaba a todo de Abraham para adelante era las 7 leyes universales. Claro. Entonces el mismo Abraham el mismo Jacob también fue instruido en eso. Isaac también fue instruido en eso, porque todavía la Torah no había dado. Acuérdense, la Torah fue dada en el 1248 antes de que naciera Yeshua. Imagínese. O sea, cuando estaba en camino desde Egipto hacia la tierra prometida. Exactamente. ¿Qué se la dieron en la península del Sinai, el monte Sinai? El monte Sinai. Continúa con eso. El monte Sinai. Interesante. Sí. ¿Qué pasó? Para darle oportunidad a Rolando para que vayamos a ver esto en la Biblia. Porque nosotros dijimos al principio de este programa que era ahí, que lo que la Biblia no diga tiene que estar en la Biblia. Claro, y la historia de un pueblo. La Biblia y la historia de un pueblo van de la mano, pero son cosas diferentes. Sí. Porque usted no va a encontrar en la Biblia que se come arroz con habichuela a las 12. Eso es cultura. Y dominicano. Y dominicano, eso es cultura. Entonces, no es lo mismo, aunque, bueno. Hay una división entre los dos grupos que hablamos ahorita. Pedro, por un lado, Kefa, que dice hay que circuncidarse si ustedes quieren pertenecer al pueblo de Israel. Y Pablo y Bernabé dicen, no, que circuncidarse. No. Solamente guarden las leyes de Noé, de Noah. Y así vamos a seguir adelante. No porque ser judío es malo. Ya Pablo lo había dicho antes. Exacto. ¿Es malo ser judío? De ninguna manera. Yo soy judío, dice Pablo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley. En cuanto a la ley, fariseo. Otra cosa, y siempre hago mención de esto, cuidado con los fariseos, que fulano es un fariseo porque es fariseo. No, eso es un cuento. Los fariseos eran personas muy inteligentes, muy estudiados, incluso le llamaban los pobres a ellos. Y después le vamos a hablar de eso, ¿por qué? Los pobres, porque siempre eran como pobres de espíritu, que eran bien tranquilos. No es así como dicen. No es así. Pablo exactamente es uno de los más aventajados en la escuela con los fariseos. Entonces, sama la división. Ahí que estamos, la división. Pedro, por un lado, Kefa, que dice, no, hay que circuncidarse. Bernabé y Rachaúl, que son por el Espíritu del Santo. Amén. Son instruidos para decirle a esta persona, no, tú no tienes que hacer esto. Ok. ¿Qué pasó con esto? Luego van muriendo los emisarios de Yeshua, llamados apóstoles, y ahí comienza el problema, y eso es lo que vamos a hacer ahora para que veamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 11, por allá, ¿verdad? Por ahí que anda. Que los hechos son narraciones. Son algo importante, narrativas de esos grandes hombres. Sí. Vamos a estar leyendo en los Hechos. El capítulo 10. Versículo 11 es cuando la historia de Kefa, de Pedro, como dijo Carlos, está totalmente renuente a que los gentiles pertenezcan al Dios de Israel, igual Correcto. Que ellos. Si ellos quieren venir, no hay problema, pero tienen que llevar los 613 mandamientos que habían, la Torah, los preceptos, todo completo. Y Pablo, Rachaúl, decía que no. Pero aquí en el libro de los apóstoles lo vamos a leer claramente. ¿Qué hizo que Pablo admitiera o entendiera o se diera cuenta de que Pablo sí tenía la razón? Dice, y vio en el cielo abierto que descendía algo semejante a una gran lienzo, atado por los 4 puntos, era bajado a la tierra, en el cual había todo tipo de animales cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo, y lo vio una sola vez. Levantando Pedro, dice, mata y come. Acuérdese, él lo vio en visión y le dijo, mata y come. Pero Pedro, un hebreo hasta la taza, como Kefa, que sabe la ley, un judío, sabe la ley, y cuando digo la ley, sabe la Torah, que se refiere a Levítico 23 y todo ese tipo de cosas, claro. Le dice, comenzando, dice, entonces Pedro dijo al Señor, diciéndole a Dios, no, rotundamente le dijo que no a Dios directamente, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ajá. Y tú lo sabes. Exactamente. ¿Y cómo es que el eterno Dios, el Todopoderoso, el hacedor de todo lo que existe, le está diciendo aquí a Kefa, al judío Kefa, llamado Pedro, sí, mata y come?
Que desobedezca la ley. Que desobedezca la ley. ¿Por qué que le dice que no? Le dice que no porque el judío no come animales prohibidos. ¿Cómo sabemos eso? Levítico 11. Apunten en Levítico 11 para que veamos la dieta. Eso dice de la dieta de la televisión, que dicen por ahí, que esas cosas. Ahí está la dieta. Ahí está. Esto es lo que debe comer. ¿Qué comer y qué no comer? ¿Qué comer y no comer? Si te come esto, te hace esto. Ahí está la dieta. Levítico 11. Completo. Ya aquí Pedro sabe eso. ¿Sabe eso? Por eso que Pedro le dice, no, Señor, tú sabes que yo nunca. Estos hermanos y hermanas, queridos, ha traído una situación grande dentro del pueblo. Un error. Dentro del pueblo cristiano. Y cuando digo cristiano, todos. Católicos, los hermanos católicos que queremos muchísimo, y todas las denominaciones cristianas, no importa cómo se llamen. Algunas tienen alguna diferencia. Por ejemplo, los adventistas, esa cosa. Algunos de que la mayoría, vamos a decir la mayoría para no caer en globalización, ¿verdad? Exacto, okay. claro. La mayoría caen en el error. Señor, se puede comer de todo, pero míralo ahí, como están leídos los hechos. Mata y come. No es mata y come. El Eterno le dice eso a Kefa, pero Kefa dice, no, tú sabes. Yo soy hebreo. Yo soy judío. Sabes que nosotros no comemos así, porque ahí le mostraron todos los animales. Para no ser tan largo en esto, le vamos a invitar a que ustedes en las casas estudien a Levítico 11, el capítulo 11 completo, para que se den cuenta qué es lo que está diciendo Kefa, Pedro aquí. Todo lo que está en llamado Nuevo Testamento, que no hay nuevo ni viejo, la palabra de Dios es una. Y es eterna. Y es eterna y no envejece, eterna como Él que es eterno. De aquí que vamos a entender por qué que Kefa, Pedro, está diciendo esto. Porque en Levítico 11 que se explica lo que él está hablando acá. Porque él vamos a decirle que enfrenta vamos a decirle. A Hashem le gusta. Vamos a ser claros. A Dios le gusta que usted, cuando él le dice algo, usted tiene que le diga, dime, ¿por qué esto? Y le dice, no, tú sabes que no. Sígale. No obstante, la segunda vez le dice, en el capítulo 10-15, le dice, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a recogerse y subió a donde estaba. Levantándose, no lo vamos a leer completo porque ustedes lo conocen esa parte, pero claro. Levantándose pues y descendió y dice, levántate pues y desciende y no dude ir con ellos porque yo lo he enviado. Eso es el Señor hablándole. Y si siente más para adelante y vamos a saltar al 34, que lo dice bien claro, ya Kefa está totalmente convencido, Carlos. Claro. Ya él sabe que la voz de Dios le habló a él, que Dios no se estaba refiriendo a los animales, sino que estaba hablando de los gentiles como nosotros y de las naciones como nosotros. Y dice Pedro ya en el 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, oiga bien, ahí está, en toda nación, estamos diciendo en toda la tierra, se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz por medio del Maestro Yeshua. Este es nuestro Señor, el Salvador. Claro. Me gusta mucho lo de Pedro. Pedro está diciendo aquí, aceptando, primeramente, que Yeshua es el Mesías. Y está haciendo algo como algo alegórico, ¿no? Alegórico. Claro, diciendo, mira, nosotros no podemos decirle a los gentiles que Dios no los ama a ellos. Y que les vamos a poner trabas ahora para que no entren. Porque Dios, el Eterno, no tiene acepción de personas. Cuando yo escucho, y eso es mío, eso son cosas que yo digo, cuando yo escucho que dice que Dios solamente ama a esto, ama aquello, ama al otro, me ama a mí porque estoy en tal lugar, o me ama a mí o ama a fulanito de tal porque va tal día a tal lugar,
Y cuando yo voy a las instrucciones, dice que Dios ama a aquellos que hacen justicia, que se portan bien, que se comportan bien, que hacen las cosas lo mejor que se pueda. Entonces, yo digo, entonces, ¿en qué vamos a quedar? Porque me va a pasar como la pregunta que me hicieron una vez a mí, que me dijeron, óyame, ¿usted podía decirme cuál era la religión de Adán? Un cubano se me para allá en la Florida. Y me dice, óyeme, Carlito, y la religión de Adán, ¿a dónde era que iba? Hermano, porque las personas saben. Oiga, el mundo tiene, no sé, Rolando, si estaría bien, usted quería seguir. Sí, no, da un minuto. El mundo tiene aproximadamente 11,000 millones. No, vamos a ser claros, 11,000 años, eso es la palabra, 11,000 años. Supuestamente que se está registrando la historia. Vamos a dejar de los millones, de los dinosaurios y eso para allá atrás. Pero 11,000 a 10,000 a 11,000 años se está registrando la historia más o menos del mundo ya, con la ciencia que tenemos ahora tan adelantada que va. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que cuando nos preguntan a nosotros, hermano, pero venga acá, y entonces, ¿cómo se salvó esa persona? ¿Cómo se salvaron? Si ellos no eran tal cosa. ¿Y cómo se salvaron si no era tal cosa? Porque nosotros queremos encuadernar al Eterno. Y queremos decir que de la forma en que yo creo o que me enseñaron, esa es la forma. Mire, Hashem, Dios el Todopoderoso, sigue siendo el que pesa los corazones de los seres humanos. Y Él juzgó a Adán y juzgó a Eva y juzgó a Noé y juzgó a todas esas personas. Entonces, lo que entendemos aquí, Rolando, es que parece que el Eterno tiene una formalidad de que se le adore y que se le respete para cada época diferente. Exactamente. Eso es lo que se puede entender aquí. Porque el decir que una religión que nació hace 1000 años o que nació hace 600 años sea la única manera de que Dios está salvando el mundo porque somos cientos, qué sé yo, no sé. Increíble. Pone un número. Eso es algo que usted se lo dice a un niño de 4 años en el siglo XXI. Le va a decir, pero ¿qué es lo que tú estás hablando? Y eso es lo que queremos, hermanos y hermanas, que abrir nuestra mente. Es decir, Rolando, que amén. Esto está muy importante. Muy bueno, muy bueno. ¿Le gusta? Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues muy bueno. también ellos vamos a seguir. Estamos y ellas. Conociendo. Conocido ya de que Kefa acepta que los gentiles formen parte de ellos. Amén. Entonces ya Kefa comienza a caminar por Israel. Y en Hechos 11, óigalo bien, Hechos 11 del 1 al 5 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, oiga bien, en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Que también los gentiles que estaban en Judea habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, que se fue a juntar allá con la gente de lo que mandaban en el Sanedrín, se juntó con ellos, que eran en el Beidín. En el Beidín, que Pedro era uno de ellos, fue lo importante. Dice, disputaban con él los que eran de la circuncisión y comenzaban a decirnos a otros que ok, que podemos aceptarlo, pero no podemos juntarlo. Dice Pedro, no es así. Yo he recibido otro mandato que no es ese. Exactamente. Entonces cuando Pedro va donde ellos, comenzamos también en el 11:18, cuando Pedro le dice por qué es que tienen que aceptarlo. 11:18 nos dice claramente aquí a nosotros, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Para vida. Oiga, en el mismo Beidín, como dice Carlos, la parte del templo, en la misma reunión de la circuncisión de la gente de línea dura, no tuvieron más nada que admitir que también a los gentiles Dios le había dado palabra para que se arrepintieran para vida. Para vida. Pero la pregunta que es obligada aquí es la siguiente. Hashem el Eterno está aceptando que los gentiles
nosotros los que no somos de la genealogía del pueblo judío, donde se leyeron los 10 mandamientos y los preceptos y leyes y los profetas, ¿dónde es que el Eterno quiere que se ubiquen estas personas? ¿En unas religiones que van a venir después o aquí? Lo que ellos están diciendo aquí es que se aceptara dentro del pueblo judío, que es el pueblo encargado de llevar las enseñanzas al mundo entero. Amén. Amén. Claro, no lo hicieron o no lo han hecho en totalidad, pero nosotros, unidos a ellos, somos más ahora y podemos, y así va a ser, lograr, Y lo es. que todos juntos podamos llevar la palabra de verdad y decirle a la gente que descendemos de este pueblo y que a ellos se le dio y que ellos entiendan. Claro, van a salir personas que van a decir, no, ellos no han hecho el trabajo. Pues déjeme decirle que no diga eso, porque estamos en el siglo XXI y el doctor Hugo, fuera parte de religión, el doctor Hugo lo va a dejar a la fea. ¿Por qué? Porque al decir que el pueblo judío no ha hecho el trabajo, estamos diciendo que Yeshua no hizo el trabajo. Amén. Y decir que Jesús no vino aquí y no hizo el trabajo, ya. pecado, llama eso. Yo no imagínate. quiero decir eso, se llama pecado. Yo lo que yo entiendo, que el decir que Miriam, Entiende esa parte que usted dijo ahí, repítala de nuevo otra vez. Que decir que los judíos no han hecho el trabajo, es decir, que el maestro no hizo el trabajo, No hizo es el negarlo a Negarlo. Yeshua porque es un judío. Amén. Judío de judío, piense bien antes de hablar. judío, de la tribu, de Judá. la tribu de Judá. Judá, por la línea de David. El león de la tribu de Judá. Al decir que no hizo el trabajo, hermano, tenemos una situación con Dios. Sí, ahí. grande. Que Miriam no hizo el trabajo, la madre. Que sus familiares no lo hicieron. Que Rachaúl Pablo no lo Kefa. hizo. Que Kefa no lo hizo. Que Gilel no lo hizo. ¿Eh? Gilel. ¿Y por qué nosotros tenemos hoy Biblia? ¿Por qué tenemos la temática de adorar a Dios? ¿Por qué nosotros vamos al Claro. templo? ¿Por qué hacemos tantas cosas? ¿De dónde nace el todo bautismo? todo esto nace de ahí. La imposición Posición de manos. Cuando tanto a Bernabé como a Pablo le impusieron La manos. presentación de los niños en las congregaciones. ¿Dónde ¿Qué viene esto? ¿Qué hizo Samuel con el primer rey de Israel llamado Saúl? ¿Qué le hizo? ¿Que le puso qué? La mano. La mano. ¿Qué hizo, cómo se llama? Moisés. Y al seguidor de él, que fue Yehoshua. Yeshua. Ajá, Josué. a Josué. Ya. ¿Qué le hizo? Que le impuso la mano. Y no tanto le impuso la mano, sino que le transmitió de su espíritu, de lo que había dentro Claro, de él. claro, le claro, transmitió él a Yehoshua, Claro, claro. a Josué. Y por eso Josué pudo hacer lo que hizo, porque tenía el espíritu dentro de él. O sea, la sabiduría, lo que el Espíritu del Santo había dado a Moshe se lo pasa a Josué. Claro. Y hace el trabajo. Esto es muy importante, Carlos. Claro, porque es que, y eso, sí, eso lleva a una distanciación grande. muy Sí. grande de sus raíces dentro de este mundo del imperio. Porque ahí comenzó el asunto, aparece el imperio greco-romano, ya en el segundo siglo, y comienza la separación. Y es notable la enorme separación de sus raíces hebreas, judías. Ya los apóstoles comenzaron A fallecer. ya no hay apóstoles, están muriendo, y de ahí deciden seguir los llamados de los padres, no quiero decir la palabra, No lo diga porque no. los no lo padres es. de la, bueno, y ahí comienza, y ahí viene Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, que cuando fue condenado a muerte, que se lo echaron a los perros en Roma para que lo comiera, que fue un obispo, Sí, un romano. En el camino de Siria, no Siria allá, sino Siria, un pueblo que pertenecía a Roma, y iba a ser dirigido hacia Roma porque lo iban a ejecutar, escribió 7 cartas. En las cartas decía: nosotros, recuerden, no tenemos nada que ver con la chusma de judíos, no tenemos nada que ver con los judíos, todo lo que diga el imperio, eso es lo que se va a hacer. Y ese es el resultado que fuimos llevando nosotros y donde nos encontramos hoy día. Nos fuimos alejando poco a poco de la raíz. Y, hermanos, oiga, a veces nosotros vemos, por ejemplo, y perdone que le voy a decir esto, algún hermano
que llega de la República Dominicana a la ciudad de Nueva York. Hace el tercer curso de la primaria y comienza a explicar un libro judío. Un libro judío con cultura judía. Con cultura judía, con una idiosincrasia judía. Hebrea totalmente. Hebrea totalmente, de tapa a tapa. Y cuando se le pregunta algo, la respuesta es que en el cielo Dios no lo va a mostrar. Yo creo que llegó el tiempo de hablar las cosas. Si tú no quieres, por ejemplo, y me está hablando, yo sé que hay pastores que nos estarán escuchando esta noche, como siempre. Sí, sí. Si no queremos, por lo menos estudiemos la cultura del pueblo hebreo, el pueblo judío, para poder encontrar. No que Dios olvidó ese pueblo ya. Entonces, a mí qué más cosas me pasan. Me encuentro con un hermano que me dice que Dios olvidó eso y que de Malaquía para atrás eso está olvidado. Eso fue clavado en la cruz. ¿Sí? Sí, me dijo eso. Digo, oh sí, entonces Jesús vino a abrogar la ley. Él no vino a cumplirla. No, yo no sé. Pero eso está clavado en la cruz. Entonces le pregunto yo, hermano, ¿y dónde está el diezmo? ¿En el Nuevo Testamento o en el Viejo Testamento? Y me dice, en Malaquía. Y digo, ¿dónde está Malaquía? En el Viejo. Digo, pero usted no me acaba de clavarlo hace un rato. Y ahora me dice que ese poquito no lo clavaron en la cruz. Hay que tener cuidado. Hermanos y hermanas, tenemos que tener cuenta cuando hablamos. ¿Sabes por qué pasa eso? Eso pasa porque cuando uno se desprende de las raíces, volvamos otra vez a lo que dijo Benjamin Franklin. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso es tremendo, Rolando. Amén. Eso es tremendo. Amén. Duele. Claro, duele eso, pero es la verdad. No podemos seguir esperando que todos nos lo van a dar a través del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, Rolando, con esto. Me estoy emocionando. ¿Cuál es la diferencia que hay? La diferencia con el pueblo judío y el pueblo que se salió totalmente. Porque desde que Ignacio de Antioquía arranca, y después viene Martín Lutero y comienza, bueno, ese es otro estudio. ¿Qué es lo que pasa? A nosotros, a los cristianos, da mucha pena decir esto, pero la verdad es la verdad. Cuando estamos hablando del eterno, hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como son. Entonces, ¿qué pasó? Nos hicieron dependientes. Totalmente. ¿Dependemos del Eterno? Claro que sí. Buscamos la dirección del Eterno. El Eterno es todas las cosas, claro. Pero tenemos un trabajo que hacer. Comenzaron, pide, dame, hazme todo eso. El pueblo judío le ora a Dios y ora, uno de los pueblos que más ora en el mundo. Y oran mucho. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que a nosotros nos dijeron que somos trapos de inmundicia. ¿Usted ha oído eso por ahí, verdad? Sí. Vamos a ser claros. Trapos de inmundicia, aquí somos adultos la mayoría. Y además eso es algo natural. Trapos de inmundicia quiere decir las toallitas femeninas que mensualmente se usan. ¿Usted sabe lo que es llamarle a un niño trapo de inmundicia? Trapo de inmundicia. La mentecita del niño se va a dañar, de la niña. Se va a dañar. Yo no soy nadie, yo no valgo nada. Oiga la diferencia en el pueblo judío. El pueblo judío sabe que nosotros, los seres humanos, somos dotados de más de 100,000 billones de neuronas. Los doctores que están por ahí, los médicos, me perdonan si no estoy claro. Más de 100,000 billones de neuronas. Capaces, unas cuantas de ellas, de llevar un transbordador al espacio y traerlo de nuevo aquí. Nuestro cerebro, la computadora, la biocomputadora más potente que puede existir, el cerebro humano, es capaz de coger todos los teléfonos de la ciudad de Nueva York, todas las llamadas que se hicieron en el día de hoy, saber de dónde salieron y qué se habló en cada llamada. Sabiendo esto, termino con esto, el pueblo judío, como sabe esto, ellos no solamente piensan que cuando Dios esté con ellos, cuando lo llame a juicio,
no solamente nos va a preguntar qué hicimos con los hijos y qué hicimos con el talento que nos dio, sino que nos va a preguntar qué hicimos con los 100,000 billones de neuronas que tenemos en la cabeza. Que no solamente pedirle la dirección al Eterno, hay que hacerla y orar para que nos la dé, pero nosotros tenemos que saber que tenemos la capacidad de lograr las cosas después que tenemos la dirección del Eterno. Esa es una de las diferencias que nos ha hecho a nosotros vivir como estamos viviendo últimamente. Termino aquí, Rolando, con esto. Fíjense en la ciudad de Nueva York, Rolando, usted ve, la mayoría de los hospitales, ¿de quiénes son? Judíos. De los judíos. Las universidades, Judíos. de los judíos. Los buildings. Los edificios, casi el 80% de todos los edificios de la ciudad de Nueva York, ¿de quiénes son? Judíos. De los judíos. Los bancos. Los bancos, la mayoría de los judíos. La Reserva Federal, que usted escucha por ahí, la Reserva Federal de los Estados Unidos, mire, esas son familias judías, como 2 o 3 familias que son los dueños. Dueños del dinero, dueños de la educación. Claro, va a salir alguien y va a decir, oh, el hermano está predicando la prosperidad. No, yo no creo en eso de esperar y esperar que Dios te da. No, yo les estoy diciendo es que tenemos que parar ya con eso de que nosotros somos trapos de inmundicia y que no somos nada, porque cuando crecemos, ¿qué vamos a hacer? Nada. Pero cuando al niño se le dice, no, tú eres una maravilla, tú eres exactamente la imagen del Eterno, mira lo que te puso en la cabeza. Un cerebro capaz de hacer esto, y tú, ¿para qué? Para que podamos desarrollar el mundo y que haya más comida y para hacer las cosas. Claro, van a venirme a decirme, no, hermano, pero si vamos a tener un mar de cristal y la otra cosa es calle de oro, esa cosa. Mire, hermano, vamos a ser inteligentes. Vamos para la calle de oro y el mar de cristal. Claro, eso está bien, está bonito, pero también vamos a trabajar con el cerebro que tenemos aquí, que Dios nos puso, Hashem nos puso. Así que usted verá cuando nos desconectamos de las raíces, nos llevan a pensar otra cosa. Usted y yo no somos trapo de inmundicia. Entonces yo somos la imagen del Eterno. En conclusión, lo que Carlos acaba de decir, condensándolo, es que Dios no hace disparate. No. Dios no hace cualquier cosa. Cuando el Eterno tenía en su mente, si podemos llamar mente, lo que es la forma, y plasmó en nosotros la imagen de Él, no imagen física, no, la imagen de la potencia que Él tiene, claro. De todas las cosas que Él tiene, hizo una gran cosa. Entonces, si usted le llama trapo de inmundicia a un muchacho, está diciendo que Dios lo que hace porquería. No, eso perdón no la es palabra. Entonces, no es así. Entendido eso, hermano, ya nos quedan 5 minutos. Esta clase está por mitad. Está por mitad porque nosotros no hemos desarrollado la parte que queremos. Cuando quedamos en que ya Kefa había aceptado todo, que Kefa defiende lo que es los gentiles que estaban en Judea, cuando va a Jerusalén, lo defiende, le dice que ellos han aceptado la palabra, claro, que son personas esto y esto. Entonces, claro. Después de eso, entonces vienen y nombran directamente para que trabaje con los gentiles a Pablo y a Bernabé. Claro, exactamente. Claro. Eso podemos nosotros buscarlo en Hechos 13. Cuando Pablo y Bernabé son escogidos para que ellos anuncien el plan de salvación que el mismo Yeshua, o sea que el maestro le había dado a ellos. Acuérdense, Pablo no era de la parte de Yeshua porque Pablo era un fariseo que perseguía a otra escuela judía también, que era no a los cristianos. No a los cristianos. Pablo nunca nunca persiguió a los cristianos. No. Pablo perseguía directamente a otra escuela judía que estaba en Jerusalén y que andaba por los partes ya y los castigaba. Exactamente. Eso sí. Porque querían hacer que el grupo de los gentiles, que ya eran prosélitos, lo que hicieran fuera que se circuncidaran, que llevaran el rito de Moshe, que no está mal, no está mal, pero que fue dado para el pueblo judío. Y si no tiene, ¿cómo dicen? La cachaza. Si uno tiene la cachaza, el pueblo judío lo acepta y quiere que sea judío, pero mire, no es fácil. Fuerte. Entontonces, ese es el ataque que hay. Es el ataque. Entonces, entendamos, hermano, si ustedes se chequean a Hechos, va a ver claramente
que Pablo nunca persiguió a los cristianos. No. Pablo persiguió a los de la escuela del maestro Yeshua, que seguían porque no tenían la misma manera de interpretar la Torá, no tenían la misma manera de interpretarlo, pero en la Torá en sí estaban de acuerdo en todo. Claro. Era la manera de interpretar. Y por eso es que Yeshua se encuentra tanto problemas con los mismos fariseos y se encuentra con los maestros de la ley, y que fueron los que lo juzgaron a él o que lo empujaron a la muerte, que no fue el pueblo judío, sino los maestros y los que estaban en el Sanedrín. Claro. Entonces, dicho esto ya, Kefa y el grupo que está ahí decide que sea Bernabé y Pablo que trabajen con ese tipo de gente. A través del Espíritu del Santo, que le deja saber. Acuérdese. Esas son dos personas que necesitamos para hacer el trabajo. Exactamente. Claro. Pero ¿qué pasa? Nosotros entendemos por la misma escritura que Pablo iba una vez persiguiendo a lo de la secta, que secta no es un nombre malo tampoco, sino a la escuela judía que estaba en otra parte. Acuérdense, cuando va camino a Damasco, que había muchos seguidores de Yeshua ahí, que eran judíos también y que eran gentiles, que creían en Yeshua, va a atacarlo allá, va camino a Damasco. Ahí es que Pablo cae del caballo. Claro. Y una voz, ¿en qué fue que le habló? La Biblia lo dice, en hebreo. En hebreo. Dice, y una voz en hebreo le dijo, Rabino Shaul, ¿por qué me persigue? Sí, exactamente. Porque en hebreo le dijo, en hebreo. Entonces, es bien claro eso. Entonces, a partir de ahí, Pablo lo llevan ciego, lo llevan a casa de Ananías. Ananías no quiere atender a Pablo porque sabe que Pablo está atacando a lo de la escuela de él, no a los cristianos, a la escuela de él. Entonces viene y también en visión le habla a Ananías y le dice, mira, Pablo está en tal sitio, ve ahí, y fue eso. Entonces, Pablo lo prepararon. Pablo no se fue inmediatamente a anunciar la palabra, sino que Pablo se quedó un tiempo estudiando y viendo cómo, porque acuérdense, Pablo nunca vio físicamente el maestro. Nunca vi. Pablo nunca tuvo contacto con el maestro. El maestro era mayor que Pablo. Pablo nació en el 10. El maestro en el 33, pero nunca tuvieron juntos lo que fue personalmente, sino a través de visión. Entonces el maestro lo que hace es que instruye a Ananías para que Ananías instruya a Pablo también y se convierta en el apóstol de los gentiles. Carlos, faltan 5 minutos para las 9. Claro, vamos a ir terminando, ¿no? Sí. El asunto que en el segundo siglo, ya con todo esto que Rolando ha explicado acá, ya los creyentes en Yeshua, los creyentes judíos y los no judíos, comenzaron a seguir parámetros diferentes. Exacto. Cuando el templo, destruido en el año 70, después de la muerte del maestro de Yeshua, después de Jesús, el pueblo hebreo ya no estaba el templo. Comenzaron entonces a guiarse por leyes rabínicas. Y los rabinos comenzaron a seguir con el legado. Los creyentes no judíos, los que ya habían aceptado al Mesías, a Jesús como que era el Mesías de Israel, comenzaron a seguir otros parámetros, comenzaron a dividirse. Y yo estaba hablando una vez con alguien que sabe de eso de carpintería y eso de hacer casa, esas cosas. Y él me dijo que si tú estás poniendo una línea así, por ejemplo, que van paralelas, y poquito a poquito se va saliendo del lugar, cuando viene a llegar a 1 kilómetro, la distancia es inmensa. De comunal. Inmensa. Eso pasó. Ya en el segundo siglo comenzaron a desprenderse de las raíces. Y ahí llegaron otros parámetros, y ahí es que viene, como les dije antes, Ignacio, y vienen los padres y comienza las cosas. Así que para el próximo programa que tendremos va a ser bien interesante, porque ahí vamos a ver entonces cómo es que, desprendiéndonos de aquí, de estas raíces, vamos a ver cuando llega, ¿cómo se llama? El que quería ser papa, el señor aquel famoso, Constantino. Lutero. Ahí llega Lutero, y ahí llegan estas personas y comienza el desvío total. Que después escribe, después vamos a ver por qué es que los judíos
En el 39, en la Segunda Guerra Mundial, a 45, fueron asesinados 6 millones de hermanos judíos. 6 millones de hermanos judíos. Y para que veamos lo que Lutero escribe en un libro que escribió que se llama El judío y sus mentiras, en la página 7, en la parte de abajo, para que usted vea lo que Lutero escribe muchísimos años antes de eso. Y mire cómo después esa mente de Adolfo Hitler, estamos hablando del siglo XI, claro, cuando escribió eso. Claro, es capaz de llevar y asesinar a tantas personas cuando nosotros nos desprendemos totalmente de las raíces. Voy a terminar con esto, Orlando. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es necesario conocer nosotros para no cometer los errores y para poder hacer los aciertos de nuestros antepasados. Aquí no estamos diciendo que el pueblo judío es el pueblo que Dios ama solamente en el mundo. Ni que nosotros tenemos que ser judíos. No. Lo que estamos hablando nosotros, y recalcamos de nuevo, es cómo nos fuimos saliendo y por qué nos encontramos aquí hoy. Y seguimos con esa clase interesante, Orlando. Exacto, sí. Nada más vamos a quedar aquí que para que conozcan la fecha. Dice aquí en el libro de Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año, dice, y enseñaron mucha gente, y a los discípulos, o sea, las personas que se les seguían, que seguían a esa gente, se les llamó cristiano por primera vez. Pero ya hacía mucho ya que Shaul no estaba ahí. Claro. Acuérdense. Hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vamos a quedar con Hechos 11 para seguir el próximo jueves. Una cosa que quiero decirle. El hecho de que Carlos esté hablando de una forma que parece como si fuera atacando, y yo también, no es así. Nosotros estamos dando historia. Nosotros, aparte de la Biblia, aparte de esta Biblia, nos estamos dedicando a investigar mucho. Incluyendo, yo estuve en Israel, y uno de los temas que yo voy a desarrollar aquí, Carlos Joel, los años perdidos de Yeshua, cuando tenía 12 hasta los 30. Yo estuve en el lugar donde él estuvo todos esos años, y vamos a hablar. Quien nos instruyó allá a nosotros no fue un rabino, ni fue un religioso, fue un historiador. Que el historiador dice la cosa como es, porque no se fanatiza con nada. Claro. Entonces, el deseo de nosotros, el amor que nosotros tenemos para ustedes, de que aprendan esto, no es para que usted salga de su iglesia. No es para que usted deje de ser cristiano. No es para que deje de ser católico. No es para que deje de ser judío. No, es para que conozca las raíces de su fe, de dónde usted viene y cómo hacer las cosas mejor. Nosotros le amamos en gran manera, y es un gran deseo ardiente que tenemos por compartir estos conocimientos, Carlos. Claro, es un deber de nosotros, y yo sigo insistiendo y seguimos en que debemos conocer las raíces de donde venimos. Amén. Debemos seguir conociendo, debemos seguir haciendo el bien a todos, debemos seguir amándonos, debemos seguir haciendo todo, pero tenemos que saber de dónde venimos. Tenemos que saber de dónde venimos. Tenemos que saber de dónde venimos. ¿Usted se acuerda de la frase de Don Quijote? Una frase muy linda que parece la fe que usted tiene, la religión suya. Que Don Quijote, una de las cosas que se me quedó de Saavedra en su libro que escribió, fue cuando Don Quijote le dijo a Sancho, Sancho, camina por la vida haciendo bien a todos y mal a nadie. Practiquemos eso, hermano. Claro. Despídanos, Carlos, con los hermanos ahí. No, claro, que le pasen muy bien, que ustedes estén bien, que su casa esté bien, que ustedes estén todo en paz, que su casa esté en paz, que su trabajo esté en paz. Amén. Que todo lo que el Señor, el Eterno, le ha prestado esté en paz. Es decir, que seguimos adelante. Shalom. Pásenla bien para todos, y seguimos el próximo jueves a las 8 aquí en Facebook Live. Shalom.